buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 3 de abril, con el tema trasplante de córnea y donación de tejidos oculares, a cargo del doctor César Mendiola Barba, especialista en oftalmología del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor César Mendiola Barba, un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, adelante con su presentación. No, más bien muy agradecidos a todo el equipo de Telesalud por la invitación, ¿no? Y más que nada tengo entendido de que esta charla va dirigida al personal del establecimiento de salud del primer y segundo nivel, que he tenido ya una larga experiencia en trabajar con ellos, ¿no? Más aún, si una buena cantidad de referencias con problemas corneales vienen de sus establecimientos. Entonces, creo que podemos dar inicio a la charla. Escogimos el tema de trasplante corneal porque durante los últimos años hemos visto pues que la prevalencia de enfermedades corneales o de lesiones corneales, como la que vemos acá, se ha incrementado significativamente, ¿no? Y buena parte de la solución de estos problemas corneales pues pasa por solucionarlas con una operación de trasplante corneal, ¿no? Como pueden ver acá a la derecha. Brevemente, ¿no? Para que se ubiquen en la anatomía del globo, ¿no? Si ustedes miran frontalmente el ojito, ¿no? Pueden observar acá esta zona blanca que es la esclerótica, ¿no? Y esta estructura que se ve brillante y transparente viene a constituir la córnea, ¿no? Que pudiéramos compararla con la luna de nuestros relojes, ¿no? Entonces su transparencia nos permite pues observar algunas estructuras internas como el iris y la pupila. Si le diéramos un corte o una mirada de perfil al globo, ¿no? Podemos observar ustedes acá la esclerótica, ¿no? Que es una capa sumamente fuerte, ¿no? Y la córnea hacia adelante, ¿no? Todo constituye, digamos, la capa externa cuya función fundamental es proteger las estructuras intraoculares, ¿no? Como son el cristalino, el humor vítreo acá al centro, y la retina, que es quizás una de las capas más importantes, que es donde se van a fijar las imágenes de lo que uno está observando del mundo exterior. Si quisiéramos ver un poquito más al detalle, ¿no? La estructura de la córnea, acá lo vemos de una manera ya magnificada, ¿no? Es una estructura que en su parte central tiene un espesor de aproximadamente medio milímetro, ¿no? 500 micras. No tiene una capa externa que mira al exterior, que es el epitelio, muy delgada, ¿no? Tiene 50 micras de espesor, y la capa más gruesa, que es esta de acá, la central, que es el estroma, ¿no? Que tiene ciertas características particulares, no está fundamentalmente constituido por fibras de colágeno que tienen un ordenamiento muy especial, ¿no? Y eso hace de que le dé a la córnea las características de transparencia. Hay otra capa más que pueden ver que es la más interna, el endotelio, que tiene una importancia crítica, ¿no? Es una capa que mira hacia el interior del globo, hacia la cámara anterior, ¿no? Y es, digamos, una capa que va a permitir regular el contenido de agua de la córnea, ¿no? Y de esa manera hacer de que la córnea se mantenga en una transparencia óptima, ¿no? Yo menciono esta capa porque puede verse afectada en múltiples patologías y ser causa de opacificaciones corneales, ¿no? Para entender un poquito de manera sencilla la fisiología o el funcionamiento del ojito, ¿no? Podemos comparar el ojo con una cámara fotográfica, ¿no? Si vemos la cámara fotográfica y el ojito,
estructuralmente tienen casi los mismos componentes, ¿no? La córnea, ¿no?, vendría a ser el equivalente, ¿no?, al lente externo de la cámara fotográfica, ¿no? La cámara fotográfica, acá no se ve muy claro, tiene un diafragma, ¿no?, un pequeño agujero por donde ingresan las imágenes, ¿no? El ojito igual, su diafragma vendría a ser la pupila. Por detrás de la pupila el ojito tiene el cristalino, que es una lente de enfoque. La cámara también tiene varios lentes de enfoque, ¿no? A final de cuentas, en ambos casos, tanto en la cámara como en el ojito, la imagen de lo que observamos se enfoca en el fondo del ojo, ¿no? Se enfoca sobre la retina, ¿no?, la imagen de lo que observamos, y en el caso de la cámara fotográfica sobre la película que está en la cara posterior, y en las cámaras modernas que no usan película en el sensor. La diferencia es de que en el caso de la cámara fotográfica la imagen queda, digamos, en la película, y en el caso del ojito, ¿no?, la imagen tiene que viajar a través del nervio óptico, ¿no?, hasta la corteza occipital del cerebro, ¿no?, que a final de cuentas terminamos nosotros mirando con el cerebro, ¿no?, a nivel de la corteza occipital. Resumiendo, pues básicamente la córnea va a cumplir con dos funciones fundamentales. Una de protección, ya hemos visto, ¿no?, conjuntamente con la esclera, ¿no?, que va a proteger todas las estructuras intraoculares, ¿no?, y una función óptica que va a estar relacionada directamente con su transparencia para que se comporte como una lente, ¿no?, y con, digamos, la curvatura, ¿no?, que tiene, digamos, la córnea, ¿no?, que le va a dar un poder, digamos, de enfoque, un poder dióptrico, ¿no? Entonces, pueden haber múltiples enfermedades, múltiples patologías que puedan comprometer ambas funciones básicas, ¿no?, la función de protección y la función óptica, ¿no? Y las más frecuentes son los procesos infecciosos, ¿no?, las llamadas úlceras corneales, ¿no? Y como les decía, ¿no?, las más frecuentes no son las úlceras corneales, ¿no?, de origen infeccioso, ¿no?, que podrían ser bacterianas, como en este caso, ¿no? Acá tenemos hacia la derecha una úlcera, ¿no?, de origen micótico, o sea, honguitos, ¿no? De este tipo de úlceras nos vienen muchísimas, referidas del interior del país en estados muy avanzados, ¿no? Existen algunas otras úlceras de origen viral. La más frecuente es la producida por el herpes virus, ¿no? Y otras úlceras, ¿no?, que son de origen parasitario, ¿no? Esto es, digamos, la patología que con más frecuencia vemos, ¿no? Ahora, si estas úlceras son tratadas o diagnosticadas y tratadas a tiempo médicamente, pues con antibióticos tópicos, ¿no?, evolucionan, ¿no?, y sanan dejando una cicatriz, ¿no?, que en este caso es una cicatriz central, ¿no?, que está obstruyendo, ¿no?, justo el área pupilar, que es el área por donde nosotros miramos, ¿no? Obviamente el paciente va a tener una discapacidad visual significativa, ¿no? Cuando estos casos no pueden resolverse, ¿no?, con la aplicación de gotas, ¿no?, tenemos que recurrir a algunos procedimientos quirúrgicos como el recubrimiento conjuntival, ¿no? Lo que hacemos es desprender parte de la membrana conjuntival que está adosada acá a la esclerótica y traccionarla y colocarla sobre la úlcera y buscar, digamos, que se resuelva de esta manera el proceso infeccioso, ¿no? Como en este caso, ¿no?, porque ven ustedes acá dos ojos tranquilos y sin inflamación. Cuando el paciente llega tardíamente y no responde, pues, al tratamiento médico, desafortunadamente, pues, los casos evolucionan ya a perforaciones
corneales, ¿no? Como este caso del lado izquierdo, ¿no? En que se está prolapsando, ¿no? Se está saliendo a través de la córnea el iris, ¿no? Y acá es una úlcera que está activa, ¿no? Que está a puertas también de perforarse, ¿no? Lo que queremos es evitar, ¿no? Que los casos lleguen a estos estadios, porque estos son los que llevan a veces a lesiones irreversibles y son causa frecuente de ceguera, ¿no? No olvidar también, y quiero mencionarlo acá, porque en sus hospitales generales, ¿no? Me imagino, ¿no? Ven con suma frecuencia enfermedades autoinmunes, ¿no? La más frecuente de ellas es la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren, ¿no? Estas enfermedades autoinmunes que generalmente vemos que con más frecuencia afectan a las articulaciones, también producen compromisos extraarticulares, ¿no? Y uno de esos compromisos extraarticulares, ¿no? Son las úlceras corneales de muy difícil tratamiento, ¿no? Que incluso pueden comprometer hasta la esclera del paciente. La esclerótica es un tejido muy rico en colágeno, ¿no? En consecuencia, es muy vulnerable a estas enfermedades reumáticas o colagenopatías, ¿no? Otra patología frecuente que vemos, y me imagino que también lo verán ustedes con suma frecuencia, ¿no? Es la rosácea ocular, ¿no? Básicamente es un síndrome dermatológico, ¿no? Que con frecuencia compromete también el área de los párpados, ¿no? Y muchos de estos pacientes, un porcentaje que puede ir hasta el 30% aproximadamente, ¿no? La rosácea puede comprometer la córnea y generar ulceraciones de tipo no infeccioso, ¿no? Pero altamente destructivas que pueden llevar a la perforación, ¿no? Entonces son casos que tienen que ser manejados a veces en equipo entre el dermatólogo y el oftalmólogo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, ¿no? De hacer una queratoplastía o trasplante de córnea, ¿no? Queratoplastía es el nombre técnico que le damos nosotros al trasplante de córnea, ¿no? Obviamente los objetivos va a ser un objetivo de tipo refractivo u óptico, ¿no? Ya hemos dicho que las secuelas que dejan las úlceras son estas opacidades corneales, ¿no? Que van a obstruir, pues, el eje visual del paciente. Obviamente la solución es hacer un trasplante y remover esa opacidad para que el paciente pueda ver claramente, ¿no? Hay otros casos, ¿no? En que, si bien es cierto, no existe una opacidad en la córnea, lo que sucede es que el paciente, ¿no? Tiene una patología corneal. Para mencionarles una frecuente, el queratocono, ¿no? En que básicamente lo que sucede es que por razones no conocidas, ¿no? La estructura del colágeno de la córnea se ve debilitada, ¿no? Y por la presión interna del globo, la córnea se va deformando, ¿no? Y eso hace, pues, de que el paciente pierda visión progresivamente, y llega un momento en que esa visión no puede ser corregida ni con gafas ni con lentes de contacto, ¿no? Y la última opción de tratamiento es el trasplante corneal, ¿no? Y el otro objetivo, ¿no? Básicamente del trasplante son objetivos estructurales, ¿no? Generalmente esto está referido a los casos de emergencia en que la córnea o llega perforada o casi para perforarse, ¿no? Entonces tenemos que practicar un trasplante de córnea a manera de parche para salvar el ojito del paciente, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de trasplantes o de queratoplastías se practican, ¿no? Una de ellas es la penetrante, ¿no? Que es la que generalmente practicamos en nuestro medio, en que se hace, acá hay un esquemita, ¿no? De perfil, estamos viendo acá la córnea, la esclerótica, el plano del iris, ¿no? Y en el caso de las penetrantes se trasplanta toda la córnea completa, ¿no? Con todas sus capas, ¿no? Hay otra técnica, ¿no? Que es la lamelar, que
se trasplanta únicamente, digamos, una capa determinada de la córnea, que puede ser el estroma, ¿no? Perdón. Puede ser el estroma anterior, ¿no? O puede ser la capa posterior de la córnea, ¿no? En este caso, el endotelio, ¿no? Corneal, con el caso de la lamelares posteriores, el DISEC y el DIMEC, que es prácticamente un trasplante solo de la capa endotelial, ¿no? En estos casos se hace este tipo de trasplantes, ¿no? Porque el resto de la córnea, como por decir el estroma, no está libre de cicatrices, ¿no? Entonces solucionas el problema solo trasplantando esa capita, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Las indicaciones fundamentales para el trasplante de córnea son, como ya dijimos, ¿no? Una indicación óptica, ¿no? Para remover las opacidades y las deformidades de la córnea. Tectónica, ¿no? Tectónica básicamente es una cirugía de emergencia, ¿no? Para dar soporte estructural al globo en el caso de las perforaciones infecciosas, ¿no? Terapéutica, la gran mayoría de casos tectónicos cumplen también fines terapéuticos, ¿no? Porque son úlceras producidas por hongos o bacterias, ¿no? Entonces, al extirpar la córnea infectada, estamos realizando también, pues, o cumpliendo un objetivo terapéutico. Cosméticas no se hacen, ¿no? En nuestro medio no, porque sería hasta antiético, ¿no? Porque no tenemos prácticamente córneas para la demanda de pacientes que tenemos, ¿no? Y no podemos hacer este tipo de trasplantes con fines estéticos. Ahora, todo paciente que va a ser sometido a un trasplante de córnea tiene que pasar, pues, por una evaluación detallada, ¿no? Dentro de ello hacemos una evaluación visual, ¿no? Que está dirigida fundamentalmente a tratar de establecer un pronóstico de tipo funcional en el paciente, ¿no? O sea, ver qué posibilidades de éxito visual pudiera tener después del trasplante, ¿no? Y esta evaluación empieza desde la misma anamnesis, ¿no? Si nos llega un paciente, por ejemplo, de 20 años de edad, con una opacidad en la córnea significativa, ¿no? Y el paciente nos menciona, pues, que esta opacidad la tiene desde la infancia, desde los 2 años de edad, o fue una opacidad congénita, ¿no? Son pacientes que tienen que ser descartados, ¿no? Porque vienen ya afectados, ¿no? Por un tipo de ceguera de tipo funcional. Sabemos, pues, de que el desarrollo de la función visual se da dentro de los 4 primeros años de vida, ¿no? Entonces estos son ojitos ambliopes, ¿no? Con ceguera funcional, ¿no? Podemos hacerle un trasplante de córnea exitoso, ¿no? Al final queda transparente, pero con una visión muy pobre, ¿no? Y no ha habido éxito de ningún tipo. Es fundamental también en estos pacientes evaluar los anexos, ¿no? Acá podemos observar, ¿no? Trastornos a nivel de las pestañas, de los párpados, ¿no? Que se dirigen hacia adentro, ¿no? Y es un factor traumático, ¿no? Al trasplante que se va a realizar, ¿no? Pacientes con secuelas de quemaduras químicas en que se producen sinequias de las conjuntivas a la córnea, ¿no? Procesos infecciosos, ¿no? Que pueden estar asociados a obstrucción de vías lagrimales. Todos estos pacientes deben ser tratados previamente antes de ir a una cirugía de trasplante si queremos, pues, tenerla libre de complicaciones. Igualmente, ¿no? Hay toda una serie de comorbilidades como las uveitis activas, que es la inflamación de la capa intermedia del globo ocular, que pueden tener estas uveitis origen infeccioso, a veces origen autoinmune, o a veces en un 40% de casos son de origen desconocido, ¿no? El tema es de que, como generan mucha inflamación, estos pacientes tienen que ser tratados, ¿no? Y posponer la cirugía de trasplante por
varios meses hasta que el ojo esté tranquilo y libre de inflamación para que nos garantice un éxito en la cirugía de trasplante. Igualmente en los pacientes con glaucoma, o sea, con presión intraocular elevada, ¿no? Muchos de ustedes han oído hablar del glaucoma, ¿no? Entonces es importante que estos pacientes vayan a la cirugía de trasplante compensados con su presión intraocular normal para evitar complicaciones en el posoperatorio de la cirugía. También hacemos uso de toda una serie de exámenes especiales, ¿no? Para tratar de evaluar la integridad, ¿no? De las estructuras intraoculares, ¿no? Porque al final de cuentas que el paciente pueda tener una visión adecuada no solo va a depender de la córnea, ¿no? Va a depender también de que el cristalino esté sano, de que la retina también esté sana, ¿no? Acá les muestro, por ejemplo, una ecografía, ¿no? Se hace una ecografía porque obviamente no podemos ver a través de la córnea porque la córnea está opaca, ¿no? Entonces, esta es una ecografía normal, esta es la cavidad vítrea, ¿no? Está vacía, ocupada, no ocupada, ¿no? Y acá ven ustedes una ecografía en un paciente que tiene un desprendimiento de retina. Acuérdense que la retina es una membranita sumamente delgada que está adosada a la capa posterior del globo. Si nosotros encontramos esto, definitivamente es un paciente que lo descartamos para hacerle un trasplante de córnea, ¿no? Porque el pronóstico funcional es malo. Una vez hecho, digamos, toda esta evaluación previa, tratamos de establecer una suerte de categorías pronósticas, ¿no? Del injerto corneal que se va a hacer, ¿no? En otras palabras, ¿no? ¿Qué pronóstico va a tener de mantenerse transparente esta córnea trasplantada en el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos pues un grupo de enfermedades que tienen un excelente pronóstico, ¿no? Después del trasplante y que generalmente pues en un 90% de casos o más se mantienen transparentes estos injertos durante años, ¿no? Y dentro de ellos está el queratocono, que es la enfermedad que les mencionaba en que la córnea se deformaba porque era estructuralmente muy débil, ¿no? También tienen muy buen pronóstico en el tiempo las opacidades de la córnea pequeñas, ¿no? Como esta de acá ubicada centralmente, ¿no? Algunas distrofias corneales que se caracterizan por acúmulo de depósitos en la córnea, ¿no? Pero en la parte central como en este caso, ¿no? Hay otro grupo que se considera, digamos, con pronóstico muy bueno, ¿no? Porque aseguran más o menos un promedio de 80-90% de sobrevivencia del injerto, ¿no? Dentro de este grupo están algunas distrofias corneales, ¿no? Las queratopatías bulosas, ¿no? La queratopatía bulosa es una patología en la cual el endotelio de la córnea, que era la capa más interna, recuerdan, se daña y la córnea se ve imposibilitada en regular su contenido de agua, ¿no? Y se empieza a hinchar, ¿no? Empieza a retener agua, ¿no? Y toma este aspecto que ven ustedes acá, ¿no? Se hincha y le salen hasta ampollitas, ¿no? Entonces estas queratopatías bulosas, ¿no? Pueden ser generalmente, ¿no? Producto de procedimientos quirúrgicos muy traumáticos, ¿no? Que durante el procedimiento se dañó el endotelio y el paciente termina con una córnea descompensada. Dentro de este grupo también se consideran algunos casos de herpes inactivo, ¿no? El paciente tiene un herpes corneal de muchos años que no ha tenido, digamos, problemas de reactivaciones, ¿no? El tercer grupo es el grupo que tiene un regular pronóstico, ¿no? Que el pronóstico, digamos, de transparencia en el tiempo puede ir del 50 al 80%, ¿no? Se trata de córneas mucho más comprometidas, ¿no? Generalmente son enfermedades, ¿no? Recurrentes, ¿no? Como el caso de pacientes con herpes, ¿no?
muy refractarios al tratamiento, que hacen recidiva con frecuencia, ¿no? También dentro de este grupo están los pacientes con quemaduras químicas, ¿no? Moderadas, ¿no? Que generan toda una serie de secuelas alrededor del globo ocular, algunas distrofias, como la distrofia látiz, le llamamos nosotros, y otras distrofias congénitas también. Y el cuarto grupo, que tiene un pronóstico funcional muy pobre, ¿no? La tasa de opacificaciones del injerto es muy alta, puede ir del 0 al 50%, ¿no? Y son los pacientes que han sufrido quemaduras químicas muy severas, ¿no? Como este caso, ¿no? Que prácticamente ha destruido conjuntiva y casi toda la córnea, ¿no? Algunas reacciones inmunes, ¿no? Como en el Steven Johnson, el pemfigoide ocular, que son procesos conjuntivos cicatrizales que dañan mucho la córnea y los anexos, ¿no? Y las quemaduras también por radiaciones, ¿no? Hay pacientes que son operados de tumores orbitarios que son sometidos a radioterapia, ¿no? Y eso genera un daño terrible en las estructuras anteriores del globo, como la córnea y la conjuntiva. Ahora, algo sobre el tejido donante, el tejido a trasplantarse, ¿no? Generalmente, bueno, esto lo provee el banco de ojos, en nuestro medio es el banco de ojos del Lino, ¿no? Las córneas son procuradas de cadáveres, ¿no? Y en la actualidad no es necesario, digamos, extraer todo el globo ocular para obtener la córnea que se va a donar, ¿no? Se retira la córnea del globo, ¿no? Con un pequeño rodete de esclera, ¿no? Y como ven ustedes acá, se coloca un medio de preservación en la cual se puede tener bajo refrigeración la córnea por un lapso a veces de 10 a 12 días. Es importante la edad del paciente donante. Mientras sean donantes de bastante jóvenes, las córneas van a ser de mucho mejor calidad. Todas estas córneas son sometidas a un examen previo bajo lámpara de hendidura, o en algunos bancos de ojos tienen este equipo que es un microscopio especular, ¿no? Que permite examinar la córnea donante y hacer un conteo de células endoteliales para ver la calidad de la capa endotelial de la córnea, que es la que nos va a garantizar de alguna manera la sobrevivencia y la transparencia de ese injerto, ¿no? Lo ideal es que el conteo de células esté pues entre las 2500 o 3000 células por milímetro cuadrado, ¿no? Otro aspecto importante, como son donantes cadavéricos, ¿no? Es de que la extracción de la córnea se haga dentro de las 8 horas de fallecido la persona, ¿no? El donante. Algunos aspectos ya relacionados con la cirugía, ¿no? El paciente, digamos, es sometido a una preparación preoperatoria, ¿no? Hay que achicar el diámetro de la pupila para proteger el cristalino que está por detrás del iris durante el acto operatorio, ¿no? La anestesia que generalmente usamos en nuestro medio es la anestesia local, la retrovulvar, ¿no? Y reservamos la anestesia general para aquellos ojitos que vienen con perforaciones o en pacientes que no colaboran o niños, ¿no? La técnica quirúrgica a seleccionarse, como les mencioné, puede ser un trasplante corneal con todas sus capas, que es, como les digo, el que con más frecuencia hacemos, ¿no? La queratoplastia penetrante, o puede ser también el lamelar, ¿no? Y en cuanto al posoperatorio, generalmente los pacientes los hospitalizamos 2 días, ¿no? Algunos, dependiendo del caso, ¿no? Los manejamos ya ambulatoriamente, ¿no? Tratamiento a base de antibióticos tópicos y corticosteroides. Quería mostrarles acá un pequeño video, por lo menos para que tengan ustedes una idea de... si me das una idita.
de cómo es que se practica una de estas cirugías. Sí. A ver. A ver si me dan un minutito. Ya. En primer término, fijamos un anillo de acero alrededor del globo, ¿no? Con unos puntitos, ¿no? Este anillo se fija, ¿no? Con la idea de evitar que el globo se colapse, ¿no? Al momento de retirar la córnea, ¿no? Acuérdense, es una cirugía de celio abierto, ahí hacemos una pequeña incisión para inyectar un material viscoelástico que es a base de hialuronato. El instrumento que ven es un trépano, que es el que realiza el corte de acuerdo al diámetro que hemos planeado, generalmente 8 milímetros. Ahí hemos hecho unas pequeñas marcas para guiarnos, ¿no? Cómo colocar los puntos, ¿no? Ahí estamos procediendo ya a extraerse la córnea con estas tijeras, ¿no? Se retira el tejido corneal opaco, aplicamos sustancia viscoelástica con la idea de proteger la cara interna del injerto que se va a colocar, ¿no? Digo la capa interna porque ese es el endotelio, ¿no? Que es la capa más importante y tenemos que protegerla al máximo del trauma quirúrgico, ¿no? Entonces se fija el primer punto, que es lo que están viendo ustedes en ese momento, diríamos a las 12 horarias, de ahí colocamos el segundo punto al extremo, es decir, a las 6 horarias, ¿no? Básicamente se colocan en los 4 puntos cardinales, ¿no? Al inicio, ¿no? 12, 6, 9 y 3 horarias y después cada cuadrante se completa con los puntos respectivos, ¿no? Ahí se están enterrando los puntitos, ¿no? Con la idea de que queden en el interior del tejido, ¿no? Y eviten inflamación después del procedimiento, ¿no? Complicaciones, como cualquier cirugía, pues tenemos complicaciones, pueden haber hemorragias, infecciones, ¿no? Dehiscencia de herida, pues por puntos que se sueltan, ¿no? El glaucoma, que es el aumento de la presión después del procedimiento quirúrgico, es sumamente frecuente, pero en los casos complicados, ¿no? Sobre todo los que van a trasplante, con una úlcera corneal, por ejemplo, activa, ¿no? Y dentro de las complicaciones, ¿no? Tenemos lo que denominamos la falla del injerto, ¿no? Que puede ser una falla temprana, ¿no? Le llamamos falla, ¿no? Cuando el injerto no gana transparencia durante las 3 primeras semanas, ¿no? Porque obviamente inmediatamente después de la cirugía hay cierto grado de edema del injerto corneal que hace que no se vea muy transparente, ¿no? Pero eso en la mayoría de casos se supera a las 2, máximo 3 semanas, ¿no? Entonces, si vemos a un paciente, pues, que después de 3 o 4 semanas el injerto permanece totalmente opaco, ¿no? Hablamos de una falla temprana y esta generalmente está asociada a una mala calidad del injerto que se usó, probablemente tenía un conteo de células endoteliales muy pobre, ¿no? Y la otra que fue pues una cirugía demasiado traumática, no se protegió bien el botón corneal donante, ¿no? Y se lesionó el endotelio durante el procedimiento, ¿no? Esas son las dos posibilidades, ¿no? Y la otra es la falla tardía, ¿no? Esta es una foto de una falla temprana, ¿no? Ven ustedes la sutura del injerto, ¿no? Y la córnea totalmente edematosa, ¿no? Y esta es una falla tardía, ¿no? Es un paciente que fue trasplantado pues muchísimos años atrás y que hizo un fenómeno de rechazo del trasplante, ¿no? Que es un proceso de tipo inmunológico, ¿no? En el cual pues, el sistema inmuno de la persona
reconoce esta córnea como extraña, ¿no? Y se produce una reacción inmune que empieza a destruir el endotelio y las capas de la córnea, ¿no? Y empieza a perder transparencia, ¿no? Si este rechazo es detectado a tiempo, ¿no? Puede ser tratado, ¿no? Fundamentalmente usamos corticosteroides tópicos y algunos inmunosupresores, ¿no? Y puede revertirse, como ustedes ven, el cuadro si es diagnosticado y tratado a tiempo. El otro tema que quería mencionarles a ustedes es una suerte de diagnóstico situacional de la ceguera acá en el país, que dicho sea de paso es un tema que no ha sido muy bien evaluado, ¿no? Nuestras estadísticas pues son bastante deficientes, ¿no? Primero echemos una mirada, digamos, al escenario global, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de ceguera a nivel mundial, ¿no? Vemos pues de que siempre la catarata y los errores refractivos como son la miopía, los astigmatismos, ¿no? Ocupan los primeros lugares, ¿no? Primero la catarata, seguido de los errores refractivos y como tercera causa de ceguera a nivel mundial el glaucoma, ¿no? Las enfermedades corneales están ubicadas más o menos en todas las causas en cuarto lugar a nivel mundial. Ahora, ¿qué sucede en el Perú, no? La información, como les decía, que tenemos es bastante limitada. Acá tenemos un pequeño estudio que hizo Peluce, ¿no? Que es una ONG que se fundó en los años 70, creo yo, ¿no? Ellos presentaron un pequeño trabajo, ¿no? Que se publicó en la revista de la Sociedad Peruana de Oftalmología, ¿no? Y básicamente era el análisis de la atención de pacientes que hacían ellos en las zonas urbanos marginales y en las zonas rurales, ¿no? Entonces ellos encontraron, ¿no? De que la ceguera corneal era la tercera causa de ceguera en las zonas urbanos marginales, ¿no? Y que ello se repetía igualmente en las zonas rurales, ¿no? Tercera causa de ceguera eran las opacidades corneales, ¿no? Los dos únicos estudios ya bastante más planificados nos los hizo el Lino, ¿no? Uno en el año 83, que fue un estudio transversal de prevalencia de ceguera que se hizo en el departamento de Puno, bueno, con todo el rigor, ¿no? Y el diseño que exige, digamos, un trabajo de esta naturaleza, ¿no? En ese entonces se encontró de que las opacidades corneales, ¿no? Ocupaban más o menos eran causantes, digamos, de la... Perdón. Acá estamos, ¿no? Que la ceguera corneal era la cuarta causa de ceguera bilateral, ¿no? Y que era la primera causa de ceguera unilateral. Esto fue en el departamento de Puno en esa década, ¿no? Se hizo también un trabajo similar en el Cono Sur de Lima en el año 86, ¿no? Más o menos siguiendo la misma metodología, ¿no? Y se encontró una prevalencia de más o menos el 0.3% de ceguera bilateral, ¿no? Y representaba más o menos la quinta causa de ceguera las opacidades corneales. Y hablando de ceguera unilateral, ¿no? Las opacidades corneales ocuparon el segundo lugar, ¿no? Como causa de ceguera, ¿no? Entonces vemos pues que el problema es más o menos significativo, ¿no? Ahora, otro indicador, ¿no? Que nos puede dar luces, ¿no? En relación a las causas más frecuentes, ¿no? De ceguera corneal son los registros del banco de ojos de Lino, ¿no? Que es el banco de ojos más grande, sino ya el único que hay acá en Perú, ¿no? Entonces hicimos una revisión, ¿no? De las causas
que motivaban la inscripción, ¿no?, de estos pacientes, ¿no?, durante los años 2013 al 2017, 5 años, ¿no? Y vimos, pues, ¿no?, de que el leucoma corneal o las cicatrices corneales y la úlcera corneal eran casi el 50% de las causas por las cuales los pacientes se inscribían para un trasplante corneal, ¿no? Y estamos hablando de causas, ¿no?, fundamentalmente de tipo infeccioso, ¿no? Otra causa frecuente eran las descompensaciones corneales, las queratopatías bulosas, ¿no?, esos casos en que se lesiona el endotelio, ¿no?, y la córnea empieza a retener líquidos y se opacifica, ¿no? Un alto porcentaje de estos pacientes, ¿no?, se inscribían y desarrollaban estos problemas secundarios a procedimientos quirúrgicos, ¿no? Eso es lo más relevante en relación al tema, digamos, de las causas por las que se inscriben los pacientes en banco de ojos, ¿no? Y me olvidaba mencionarles también de que por queratocono más o menos tenemos un 14% de pacientes inscritos, ¿no? Si bien es cierto el porcentaje es menor, acá lo más importante es señalar que se trata de gente muy joven, ¿no?, y que llega a veces con esta enfermedad con, digamos, ya niveles de ceguera durante muchos años, ¿no? Entonces es un tema a resaltar, ¿no?, sobre todo, digamos, por las expectativas de vida que tiene este segmento de población. Ahora, ¿cuáles son las barreras, ¿no?, que impiden, ¿no?, el acceso, ¿no?, a la cirugía de trasplante corneal, ¿no? Obviamente son dos causas, ¿no? Básicamente, digamos, una deficiencia de infraestructura física en muchos hospitales. No hay hospitales que no cuentan con un microscopio quirúrgico adecuado para hacer este tipo de cirugía. Y no todos, pues, los hospitales cuentan, pues, con un subespecialista de córnea, ¿no?, capacitado en hacer, pues, trasplantes corneales, ¿no? En ese sentido, el INO se ha preocupado bastante de esto. En la actualidad estamos capacitando a colegas oftalmólogos en esta subespecialidad. Tenemos ya uno entrenado en Huancayo, otro segundo colega en el Hospital Lorena del Cusco, ¿no? Pero necesitamos seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Pero quizás el punto más crítico, ¿no?, es el acceso limitado al tejido corneal. Y eso realmente es un problema que está derivando en un, digamos, real problema ya de salud pública, ¿no? ¿Cuál es la oferta en ese momento del MINSA en relación a oferta de servicios de trasplantes, ¿no? En la actualidad existen 18 hospitales, ¿no?, que están acreditados como hospitales donadores y trasplantadores, ¿no? La mitad de ellos son privados y los otros 9 son establecimientos públicos, ¿no? Y 16 de los 18 están ubicados acá en la ciudad de Lima. Todos estos 18 establecimientos más o menos tienen una producción aproximadamente de entre 350 trasplantes corneales al año, ¿no?, que lo que es verdaderamente insuficiente, ¿no? Para que tengan una idea, digamos, de la oferta y demanda de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? En el INO, el Banco de Ojos tiene una lista de espera de 2.800 pacientes, ¿no? No es raro de que tengamos pacientes que están esperando por un trasplante 3 años, 4 años, ¿no? El promedio de inscripciones anuales que recibimos es más o menos de 550 personas, ¿no? Y la capacidad de oferta que tiene el banco es entre 120 a 130 córneas por año, ¿no? Entonces, esta brecha entre la oferta y la demanda es de aproximadamente 40 córneas anuales. Tenemos
400 córneas en promedio que se van acumulando año a año, ¿no? Es una razón más que suficiente para tomar en serio este problema, ¿no? Este es un mapa a nivel mundial interesante, ¿no? Para ubicarnos pues en qué lugar estamos, ¿no? Fue un estudio que hizo un grupo francés, ¿no? Fue una encuesta en 148 hospitales a nivel mundial, ¿no? En rojo pueden vernos, sobre todo, digamos, la mayor concentración que en estos países africanos, ¿no? No se hace ningún trasplante, ni uno. Al otro extremo tenemos los países que están aquí en azul, ¿no? Estados Unidos, bueno, Alaska, que forma parte de Estados Unidos, Italia, son aquellos países que ellos han cubierto ya la demanda interna de trasplantes, ¿no? E inclusive están en la capacidad de exportar córneas, ¿no? Muchas de las clínicas privadas de acá importan a veces córneas de estos países para solucionar sus casos. En verde están aquellos países, ¿no? Que pueden cubrir su demanda hasta el momento, ¿no? Perú está aquí en amarillo, como otros países, en los cuales, digamos, hacemos trasplantes, pero la demanda supera tremendamente pues, a la oferta de trasplantes, ¿no? Estos son algunos indicadores pues, que nos muestran cómo estamos, ¿no? En relación a los 148, ¿no? Perdón, acá hay un indicador, ¿no? Relacionado con los trasplantes que se hacen en los países, ¿no? Y por ejemplo, acá en la barra inferior muestra a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos más o menos hace un promedio de 199 trasplantes por millón de habitantes. Nosotros hacemos 11.4 trasplantes o 11.13 trasplantes por millón de habitantes, ¿no? Una diferencia pues abismal, ¿no? El otro indicador es cuántas córneas procuramos o conseguimos nosotros para trasplantar, ¿no? Mientras Estados Unidos está consiguiendo 366 córneas por millón de habitantes, nosotros conseguimos tan solo 7.13 córneas por millón de habitantes, ¿no? Entonces, estos creo que son argumentos pues bastante sólidos, ¿no? Para tratar en la medida de lo posible de establecer, ¿no? Una política agresiva, ¿no? Porque esto se va a ir creciendo pues de manera geométrica, ¿no? El problema, ¿no? Algunas estrategias, ¿no? Que por ahí hemos tejido para abordar el problema, ¿no? Y básicamente no es tanto pues incrementar, ¿no? El número de cirujanos especialistas en trasplantes de córnea, ¿no? Nada hacemos llenándonos de cirujanos y de microscopios cuando no tenemos pues el insumo fundamental, ¿no? Que son las córneas, ¿no? Entonces, en principio, ¿no? El ministerio, ¿no? Como lo está haciendo ya, es promover normas, ¿no? Que regulen pues, el funcionamiento de los centros trasplantadores de córnea, ¿no? Y sería interesante también, ¿no? Que se promuevan normas legales, ¿no? Que regulen la creación de bancos de ojos, ¿no? No solo públicos, ¿no? También privados, ¿no? Sería interesante, ¿no? Como lo es en Estados Unidos, ¿no? Claro que generalmente se entregan a organizaciones sin fines de lucro como los clubes de leones en Estados Unidos, ¿no? Otra acción, ¿no? Sería la dirigida básicamente a la comunidad, ¿no? Es un objetivo a muy largo plazo, ¿no? Educar a nuestra población, ¿no? Sensibilizarla, ¿no? En relación, ¿no? Al acto de la donación, ¿no? De un órgano o tejido, ¿no? Muchos de ustedes han visto que en los DNIs, ¿no? Se coloca si eres donante, sí o no. Muchos dicen sí, pero en la práctica no se obtiene ninguna córnea con esa medida, ¿no?
Y otra estrategia sería promover la organización de equipos de procura de córneas en los establecimientos de salud hospitalario, que es algo que viene ya implementando la ONDT, que es la Oficina Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Ministerio, ¿no? Estamos trabajando con ellos, se ha organizado pues un equipo, ¿no?, integrado por médicos, ¿no?, de hospitales donadores, trasplantadores del MINSA y también colegas del sector privado que están autorizados pues para hacer trasplantes. La idea es mejorar, digamos, el tema de la procura de tejido, ¿no? Pero yo creo que es fundamental el trabajo que se tenga que hacer con la población, ¿no? Y esa es una responsabilidad compartida, ¿no? No solo el ministerio, sino los medios masivos de comunicación que solo pues publican lo negativo, ¿no? Cada vez que hay un escándalo, el amor, que le sacaron los ojos, que le sacaron la córnea, es terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Nos atrasan a veces en las procuras meses, ¿no?, por este tipo de problemas, ¿no? En resumen, era todo lo que quería traerles, ¿no? Espero haberlos ilustrado pues un poquito en relación al tema del trasplante, por lo menos para que tengan una idea, ¿no? Y muchas gracias pues a todos ustedes por su futura donación de córnea. Miren qué lindo se ve una córnea trasplantada en un ojito enfermo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones al doctor César Mendiola Barba, especialista en oftalmología del Instituto Nacional de Oftalmología. Tenemos a todos los participantes, tanto en YouTube como en la aplicación del Zoom. Si tienen alguna pregunta, duda para que pueda ser respondida por el doctor César Mendiola. Doctor César Mendiola, felicitarlo por la exposición muy importante. Quisiéramos preguntarle sobre si pudiera explicar un poco más sobre cómo es el procedimiento, el proceso de extracción de las córneas del cadáver, cómo se realiza, hay conocimiento informado para los familiares, cuánto tiempo demora, cómo queda después el ojo después de tener las córneas, para poder de esa forma sensibilizar al personal de salud, para que puedan también sensibilizar a los familiares, para que puedan donar entonces de forma más fácil las córneas. Ya. En la actualidad hay dos fuentes, ¿no?, de hacer la procura de tejido corneal, ¿no? Una de ellas es en la Morgue Central de Lima, ¿no?, la cual la ley nos faculta, la Ley General de Salud nos faculta poder hacer y tomar las córneas, ¿no?, de aquellos pacientes de aquellos cadáveres, ¿no?, que tienen que ser sometidos a autopsia de ley, ¿no? Generalmente los pacientes, digamos, sin identificación, los CNN, ¿no? De esos cadáveres, ¿no?, como les mencionaba, no es necesario extraerle los globos oculares, ¿no? Se toma solo la córnea de manera tal de que después de extraída la córnea, ¿no?, prácticamente no se va a ver pues ninguna amputación ahí desagradable, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no?, procuramos dejar, ¿no?, el cuerpo, ¿no?, del donante con los ojitos cerraditos, ¿no? Esa es la forma, digamos, como se maneja el tema, ¿no?, en la morgue, ¿no? Ahí se hace procura también de tejido corneal en algunos de nuestros hospitales del Ministerio de Salud, esto ya en coordinación con la Oficina Nacional de Trasplantes, ¿no?, que tiene un equipo de gente que trabaja, ¿no?, y visita estos hospitales, ¿no?, buscando a potenciales donantes, ¿no? Generalmente se trata de pacientes que están en estado crítico, ¿no?, a punto de fallecer, ¿no? Se conversa, ¿no?, este personal conversa con los familiares, ¿no?
en realidad es un trabajo, ¿no? Bastante delicado, ¿no? Hay que conversar, ¿no? con los deudos, ¿no? Explicarles, pues, ¿no? De que con esa donación no se va a beneficiar, ¿no? De manera significativa, ¿no? A una persona que realmente necesita, ¿no? Devolverse la visión, ¿no? Es como decirle a ellos también, permitir que los ojos de su madre sigan viviendo, ¿no? Y permitiéndole la visión a otra persona, ¿no? Hay toda una serie de técnicas, ¿no? Que se manejan justamente, ¿no? Por este personal para lograr el consentimiento de los familiares, ¿no? Es importante no involucrar también, ¿no? al personal médico, paramédico que trabaja, pues, en los servicios de urgencia, ¿no? Donde potencialmente, pues, fallecen muchas personas que están en las UCI, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos, ¿no? El médico, ¿no? Yo creo que debe participar activamente en eso, ¿no? Yo tuve la oportunidad de asistir a un taller relacionado con obtención de tejidos y córneas, ¿no? En España, ¿no? Ya hace muchos años, ¿no? Y el 90% de los asistentes a este taller, ¿no? Sobre procura de órganos y tejidos eran médicos intensivistas, médicos que trabajaban, pues, en los servicios de urgencia, ¿no? Que están, pues, lidiando con la muerte, ¿no? El día a día, ¿no? Y el aporte que pueda hacer este personal, ¿no? Dentro del proceso de lograr un consentimiento del familiar es crítico, ¿no? Entonces, tenemos mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Importante entonces que todo el personal de salud esté concientizado, sensibilizado para que podamos aumentar entonces los trasplantes de córnea. Doctor, claro. Una pregunta con respecto a la duración de la operación, cuánto dura la operación, la recuperación de la visión es de inmediata. ¿Cómo es el cuidado postoperatorio del paciente? ¿Tiene que hacer reposo por cuánto tiempo? Etcétera. Claro, la duración de la operación va a depender de su complejidad, ¿no? Hay pacientes en que solo se les va a hacer un trasplante nada más, ¿no? El procedimiento puede demorar en tiempo efectivo 45 minutos, no dura mucho, ¿no? Más demoramos en llevar al paciente a sala de operaciones, prepararlo, le espera hasta que ingrese al quirófano, ¿no? Pero el tiempo efectivo, ¿no? Si solo va a ser, pues, el trasplante de córnea, pueden ser 45 minutos, ¿no? En un paciente no complicado, ¿no? Hay pacientes, ¿no? Que es necesario hacerles operaciones combinadas, ¿no? Hacerles el trasplante y en el mismo acto operatorio hacerlo abierto, hacerle una extracción de catarata, ¿no? Porque son a veces pacientes seniles que ya venían, además de su problema de córnea, con una catarata preexistente, ¿no? Entonces la cirugía es más delicada, procuramos hacerlo con anestesia general, ¿no? Se extrae la córnea primero del paciente, la córnea que está dañada, y después, a cielo abierto, hacemos la extracción de la catarata, la colocación del implante del lente intraocular que va a reemplazar a ese cristalino que se convirtió en catarata, ¿no? Y después de haber hecho eso y de haber colocado el implante por detrás de la pupila, que es la posición normal en que va el cristalino, ya colocamos el injerto de córnea y procedemos a suturar, ¿no? Ese procedimiento, pues, podría durar, pues, entre hora y media, ¿no? Algunos de los pacientes que no son muy complicados podemos darles de alta al día siguiente. Otros, los más complicados, como lo que le he mencionado, no podemos tenerlos hospitalizados 2 días, ¿no? Estoy hablando de cirugía programada, ¿no? Pero también hay cirugía de emergencia, ¿no? Son los casos que tratamos, ¿no?
Recordarán las diapositivas, las fotos que les pasé en un principio de esos ojos que vienen con perforaciones externas, extensas, ¿no? Ahí la cirugía sí es larga y complicada, ¿no? Porque demora mucho, porque es un ojo que viene sumamente inflamado, ¿no? Sangra demasiado, ¿no? Entonces eso prolonga el tiempo operatorio bastante más, ¿no? Podríamos estar hablando de 1 hora y media, 2 horas, a veces si la lesión es extensa hasta 3 horas, ¿no? Ese es más o menos el escenario, ¿no? ¿Y el proceso de recuperar la vista de la visión es inmediato o pueden pasar días para que el paciente pueda recuperar? Claro, definitivamente no, el paciente va a ver un cambio, ¿no? En la visión que tenía antes y días después, ¿no? Pero la rehabilitación visual tarda meses, ¿no? Puede durar hasta 1 o 2 años, ¿no? Esta no es una cirugía como una cirugía de catarata convencional, ¿no? En el que el paciente tiene una córnea sana, en un 100%, ¿no? Y bueno, se le extrae la catarata, se coloca el implante y al día siguiente puede estarle leyendo en la cartilla hasta un 20/20, ¿no? Acá tenemos pues una córnea bonita, como la que están viendo ahí, transparente, pero con un promedio de 18 suturas que sostienen el injerto, ¿no? Entonces esas suturas pues generan hasta cierto punto cierto grado de deformidad en la córnea que generan astigmatismos secundarios, el ojo se miopiza un poco, ¿no? Entonces es un tema que tiene que irse manejando en el transcurso de los meses conforme vaya consolidando el proceso de cicatrización, ¿no? Porque la córnea, digamos, tiene que cicatrizar, acá lo señalo, en 360 grados, ¿no? Entonces, si es un paciente relativamente joven, el joven tiene la ventaja de desarrollar cicatrices sólidas a los pocos meses, ¿no? Entonces, en muchos de esos casos pudiéramos estar retirando puntos selectivamente, ¿no? Al cabo de unos 8 meses, 9 meses, ¿no? Retirando, por ejemplo, primero los que están más ajustados, que generan mucho astigmatismo, ¿no? En el caso de las personas ancianas somos mucho más cautelosos, ¿no? Procuramos dejarles a veces los puntos de manera permanente porque el anciano, ¿no? El proceso de cicatrización es muy lento, ¿no? El anciano no desarrolla cicatrices tan sólidas como las de una persona joven, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hemos tenido casos a veces de que después de 2 años de operados fuimos a retirar un puntito y ¡pum!, la herida se abrió, ¿no? Y hubo que entrar a sala nuevamente a dar un puntito y afrontar la herida, ¿no? Entonces, es un tema que hay que trabajarlo muy bien con el paciente, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, cuando no se explica bien, ¿no?, de todas esas cositas, pues vienen los problemas, ¿no? El paciente muchas veces puede tener pues muchas expectativas y piensan de que esto pudiera funcionar como una cirugía de catarata, ¿no?, que me opero hoy y a la mañana siguiente estoy viendo perfectamente, ¿no? Después de la cirugía de trasplante hay un largo camino que recorrer, ¿no? Y eso tiene que conversarse con el paciente desde meses antes y desde un inicio, ¿no? Todas las alternativas de tratamiento, cómo hacer el postoperatorio, que es muy lento, ¿no? Y todas las alternativas de mejorar esa visión y rehabilitarlo después del trasplante. Hay muchos pacientes que están con un trasplante lindo, precioso, muy transparente, pero que tienen a veces unos astigmatismos muy altos o quedan miopes de alta medida que se hace difícil a veces hasta corregirlo con una gafa convencional, ¿no? Entonces hay que llevarlos a un centro, ¿no?, para que le adapten un lente de contacto especial
que es una alternativa para poder corregir esas secuelas, ¿no?, que quedan después de una cirugía de trasplante de córnea, ¿no? Excelente, doctor. Agradecerle entonces por esta excelente exposición, dando a nuevas telecapacitaciones. El doctor César Mendiola Barr, presidente de Oftalmología, Instituto Nacional de Oftalmología. Doctor, algunas recomendaciones finales para todos los profesionales de la salud, principalmente la atención primaria, sobre el tema tan importante. Sí, yo creo de que mucho de este personal con la que he tenido yo contacto muchas veces, porque yo durante casi 30 años participé dentro de los programas de atención primaria de ojos, ¿no?, que ejecuta el INO en el interior del país, ¿no? Entonces, si su hospital ya es un hospital más o menos, que le digo, implementado, ¿no?, porque ya hay algunos que tienen microscopio operatorio y todo, ¿no?, como en Huancayo, el Carrión, ¿no? Ahí tenemos algunos colegas que hacen trasplantes, ¿no? Lo mismo que en el Hospital Lorena, en el Cusco, ¿no? Tenemos ahí un excelente colega que lo hemos entrenado, ¿no?, para trasplante de córnea, ¿no? Y yo los motivaría que trabajen con estos colegas, ¿no?, y se involucren sobre todo en ayudar en la procura de córneas, ¿no?, dentro de sus hospitales, ¿no? Conversar con los intensivistas, ¿no?, que tienen más contacto directo, pues, con los familiares, ¿no?, de los potenciales donantes, ¿no? Realmente es un trabajo de hormiga, ¿no?, y que va a tomar mucho tiempo, ¿no? Pero tiene que hacerse, pues, ¿no? Y dentro de nuestros hospitales, pues, hay que darnos las manos en ese sentido, ¿no?, para beneficio de los pacientes. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor César Mendiola Barr. Lo esperamos próximamente en otras telecapacitaciones. Un gran saludo y agradecimiento para usted y para todo el equipo. No, yo más bien felicitarlos a ustedes porque, pucha, este tema de infosalud, de telemedicina, considero que es un paso gigante que hemos dado, ¿no? Es llevar la medicina, ¿no?, a los sitios más alejados, ¿no?, y brindar la posibilidad a nuestros colegas de mantenerse, pues, actualizados, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones a ustedes por esta magnífica iniciativa, pues. Muchísimas gracias, doctor César Mendiola. Lo esperamos en otras capacitaciones. Bueno, no te con nosotros. Hasta la próxima. Gracias.